Okay. ¿Vale? So now we continue on page 90. Vale, pues ahora continuamos en la página 88 de la versión en español. And he says, cutting all doubts as to the ground is the confidence of the view. Dice, acabar con todas las dudas sobre la base es la confianza de la visión. The ground is the inseparability of emptiness and awareness. La base es la inseparabilidad de vacuidad y presencia. To have doubts about this is to turn the ground into something you can think about and have an opinion about. Tener dudas sobre eso es pensar que o considerar que la base es algo sobre lo que se puede pensar, algo sobre lo que se So some pueden of hacer you are familiar consideraciones. with the 3 points or 3 statements of Garab Dorji. Algunos de vosotros ya estáis familiarizados con las 3 afirmaciones o con los 3 puntos de Garab Dorji. And he says the first point is to open to your own mind, to see your own original face. Y el primer punto es abrirte a tu propia mente o ver tu rostro original. The second point is then not to remain in doubt. El segundo es no permanecer en la duda. And thirdly, to continue in this way and not be distracted into thinking there's something better somewhere else. Y el tercero es continuar de esta manera y no estar distraído pensando que hay algo mejor en algún otro lugar. So, as long as we are operating inside the paradigm of duality, doubts will arise. Desde luego, mientras estemos funcionando en el paradigma de la dualidad, van a surgir dudas. On a relative level, doubts are a means of increasing clarity. En un nivel relativo, las dudas son un medio para incrementar la claridad. In school, you might say something to the teacher, and the teacher will say, are you sure? What do you mean by that? Entonces, por ejemplo, en la escuela, si tú le dices algo a tu maestro, el maestro te va a responder diciendo, ¿estás seguro? ¿Qué es lo que quieres decir con eso? So that kind of doubt or questioning is a way to increase relative clarity. Y entonces ese tipo de duda o de cuestionamiento es una manera de incrementar la claridad relativa. But the actual clarity of the ground is intrinsic and self-proving. And so no amount of conceptual formulation will bring you directly to it. It's beyond concept. Pero la claridad de la claridad de la realidad absoluta es intrínseca y está más allá de la duda y da igual qué tipo de cuestionamiento se haga, eso no va a incrementar On an outer level, when you read about the ground, you might decide to read some other books where you get different descriptions and you can write down the differences between them and try to get some intellectual clarity. En un nivel más exterior, pues puede que lean varios libros sobre la base, que tomen nota de las diferencias en las exposiciones y que reflexiones sobre ello y eso pues te pueda proporcionar algún tipo de claridad. And that helps you to get an overview of what you're looking into. But actually, you simply have to sit with your own mind and attend to your mind as it is if you want to see your mind as it is.
Y eso puede que te dé una visión general de en qué es lo que te estás metiendo, pero en realidad lo que necesitas es sentarte con tu propia mente y permitir que tu propia mente se revele tal cual es. So when he's talking about cutting all doubts, he's meaning cutting the root of all doubts. Entonces, cuando habla de cortar o de acabar con toda la duda, lo que quiere decir es acabar o cortar la raíz de toda la duda. The root of all doubts is dualistic conceptualization. Y la raíz de toda la duda es la conceptualización dualista. So it means not looking for your mind as if it is something, Es decir, no buscar tu mente como si fuese una cosa, but sitting in a relaxed, easy way with your mind. You're always with your mind, sino sentarte de una manera relajada y abierta con tu propia mente, puesto que siempre estás con tu propia mente. and then instead of turning your attention towards what's arising in the mind, you gently turn it towards the mind itself. You just open to the open source of whatever is occurring. Y entonces, en vez de girar tu mente hacia lo que surge en la mente, tú te giras hacia la propia mente, es decir, a la fuente de donde surge todo en la Then the mente. ground reveals it through itself, through its self-luminosity or self-awareness. Y entonces la mente se revela a sí mismo a través de su propia autoluminosidad o su autopresencia. The ground is not an object for the conceptual mind. La base no es un objeto para la mente conceptual. So the confidence of the view, which is the mind has been pure from the very beginning, arises when we are directly open to our mind itself and its emptiness is transparent. Entonces, la base que ha sido pura del principio surge para nosotros cuando nos implicamos así. Then he says, maintaining this without wavering is the key point of meditation. Y luego dice, mantener esto sin vacilar es la clave de la meditación. So this is a non-dual meditation. Bueno, pues esto es meditación no dual. It's not that I'm going to meditate on the sensation of the breath at the nostrils as in shamatha. No es que yo vaya a meditar sobre la sensación de la respiración en las fosas nasales como en shamatha. I'm not meditating on identification with a deity as in tantra. No estoy meditando sobre una meditación con la deidad, como se hace en el Tantra. These are meditations of activity where you do something. Todas estas son meditaciones de actividad en donde se hace algo. But here he's saying, if you maintain or rest in or abide at ease inside this, the direct presence of the ground, without straying from it, without wavering, then that is the key point of meditation. Entonces dice, si tú te mantienes o permaneces o te estableces en la apertura intrínseca de la mente, entonces sin vacilación, sin irte de ella, entonces esta es la clave de la meditación. So it would be as if you live in a small town where they have a weekly market.
Es como si tú vivieses en un pequeño pueblo con un mercado semanal. You go early in the morning, Tú vas temprano por la mañana, you see the empty square, tú ves la plaza vacía and as the market people come and put up their stalls, you maintain the sense of the empty square. y a medida que va llegando la gente y va colocando sus tenderetes vacíos, tú mantienes la sensación de la plaza vacía. The stalls are in the empty square. Los tenderetes están en la plaza vacía. They can only be there because the square is itself empty of content. Pueden estar ahí solo porque la plaza en sí está vacía de contenido propio. And then after some time, the market comes to an end, the stalls are taken down, everything's put in the vans, and they drive off. The square is swept, and it's just the empty square again. Y luego, pasado un tiempo, la gente empieza a irse y los tenderetes empiezan a retirarlos, los meten en las furgonetas, la gente se marcha y de nuevo tienes la plaza vacía. The market was the richness or the display of the potential of the empty market square. El mercado era la riqueza, el despliegue del potencial del potencial vacío de la plaza del mercado. So this is how we maintain the meditation, Y así es como mantenemos that la meditación. having relaxed and opened as different thoughts, memories, sensations, sounds, and so on arise, Que habiéndonos relajado y abierto, a medida que surgen las diferentes sensaciones, pensamientos, sentimientos, this is within the mind. esto tiene lugar dentro de la mente. This is experience. Esto es experiencia. The experience is only possible because the mind is empty. La experiencia solo es posible porque la mente es vacía. The reflection in the mirror is only possible because the mirror is empty. El reflejo en el espejo es posible solo porque el espejo es vacío. The ego traces, which will be there for some time, these ego traces have fascination with the qualities that they perceive or project into what is occurring. Las trazas, los rastros del ego que van a estar ahí durante un tiempo tienen fascinación sobre las cosas que se podrían hacer sobre el mundo. So our ego self thinks some things are important, other things not important, some things we want, some things we want to get rid of. Entonces nuestro yo ego pues ve algunas cosas como importantes, otras como no importantes, cosas de las que quiere más, cosas de las que quiere librarse. The movement of this reactivity is the wavering of the mind. El movimiento de esta reactividad es la vacilación de la mente. Awareness doesn't waver or move, La presencia no vacila, no se mueve, but dualistic consciousness imbued with a sense that this is my mind, I am the one who is thinking, this is with all these self-referential turns, this is the site of wavering. pero la conciencia del ego con su pensamiento de yo soy quien está meditando, esto es lo que yo estoy haciendo, ese es el lugar de esta vacilación, de esta duda. So when wavering occurs, Entonces, cuando sucede esta vacilación, don't react to it. Just allow wavering to occur
no reacciones, simplemente permite que esa vacilación tenga lugar. But as the text say, gently ease your presence back, like pulling a hair out of a lump of butter. Pero como dice el texto, simplemente es dulcemente saca de ahí tu presencia, exactamente igual que se saca, como dicen los textos, un pelo de un trozo de mantequilla. Because having spent all this time in duality, we are used to involvement, getting enmeshed, getting caught up in what's going on. Porque habiendo estado tanto tiempo en la dualidad, estamos acostumbrados a involucrarnos, a estar atrapados con lo que está sucediendo, a unirnos a lo que está sucediendo. Now we have to remember that Mahamudra is indicating that everything is already within this space of the mind. Nothing has to be done. It's already arrived. That's why the seal, the great seal, is applied. It's like this. Pero el Mahamudra lo que nos indica es que todo está ya dentro de la mente, del espacio de la mente. Y por eso es Mahamudra, que es un sello que engloba a todo que está dentro de la mente. So we have to remember the familiar encouragement. Don't enter into judgment. Entonces tenemos que recordar esto antiguo de que se anima a la gente a no emitir juicios. Don't blame yourself. No te culpes. Because if you're convinced that something's wrong, then you probably want to apply some antidote. Porque si tú estás convencido de que algo está mal, pues entonces igual vas a querer Oh, I'm aplicar still algún caught up with all antídoto. my negative thoughts. I need to do some diciembre. Y todavía estoy atrapado con todos estos pensamientos negativos. Necesito hacer la práctica de Dorje Sempa. But as this third Karmapa was pointing out in the previous verse, everything is pure from the very beginning. Pero como estaba señalando este tercer Karmapa en la estrofa anterior, todo es puro desde el principio. That is to say, the error or the problem doesn't lie in the occurrence, it lies in the interpretation of the occurrence. Es decir, el error no está en lo que sucede, sino en la interpretación de lo que sucede. So if you get carried away in a little rift somewhere, Entonces, si tú te ves atrapado en un... as soon as you have a sense, oh, then you are here. En una causa o sea, en una cadena de pensamientos o lo que sea, en el momento en que te des cuenta, estás aquí, yo estoy Here aquí. is the open market square within which that particular stall was put up. Pues aquí es esa plaza abierta en el que este tenderete en Now it's particular se ha gone. levantado. Pero ya se Now fue. it's just space. Y así que ahora solo hay espacio. When the arising occurs, Cuando it surge, has no other source than the emptiness of the mind. cuando surge ese surgimiento, ese acontecimiento, no tiene ninguna otra fuente We que la get mente lost vacía when y we abierta. believe that something has really occurred. Nos perdemos cuando creemos de verdad que sí, que ha sucedido algo de verdad. But everything which occurs is the radiance or the showing or the display of the mind. Pero todo lo que sucede es el resplandor o el mostrar de It's la its mente. luminosity or its shining forth as this and this and this and this. But none of these appearances
is separate from the ground. Es su luminosidad o su fuerza resplandeciente, pero nada de esto se ha separado de la base. If you see that, then everything is self-liberating. Si tú ves eso, pues entonces todo se But going autolibera. back to what we looked at earlier, the three concerns, Pero volviendo a lo que hemos visto antes, las tres preocupaciones, subject, object, and the connection between them. sujeto, objeto y la conexión entre ellos. So if you get disappointed in your meditation, Si tú te vuelves defraudado en tu meditación, I can't do this. yo no puedo hacer esto. I, the subject, Yo, sujeto, can't do the connection. This, the practice, is the object. no puedo hacer la conexión, esta práctica, el objeto. No. These three concerns are mental obscuration. Estas tres preocupaciones son oscurecimientos mentales. So analyzing what's happening through the application of mental obscuration is probably not very helpful. Entonces, analizar lo que sucede a través de un oscurecimiento mental probablemente no sea muy útil. If you want to clean the window, when you pick up the cloth to do it, it helps if you look at the cloth. Is it clean or not? Si tú vas a limpiar la ventana con una tela, es útil mirar a esa tela antes y decir, ¿está limpia o sucia? A dirty cloth will not clean the window. Una tela sucia no va a limpiar la ventana. Un trapo Applying sucio. dull concepts to the mind will not produce clarity. Aplicar conceptos opacos a la mente no va a So proporcionar if your claridad. mind is full of jealousy or desire or sadness, loneliness, hopelessness, whatever emotion is coming, whether intense or mild, relax in the out breath and don't do anything. Entonces, si tu mente está llena de ansiedad, de tristeza, de duda, de cualquier emoción, ya sea intensa o suave, simplemente relájate en la exhalación y quédate tal cual es. The mind is self-cleaning because all that arises, which could be wrongly taken as obscuration or defilement, is itself not other than non-dual with the pure ground. La mente se limpia a sí misma porque todo lo que surja, no está separada de la propia base, de la propia base pura. So now in the third line, he's talking about the conduct. So he's began with the view, then the meditation, now the conduct. Entonces, en el tercer verso de esta estrofa habla de la conducta. Primero ha hablado de la visión, luego de la meditación y So ahora it de la says, conducta. skillfully employing the truth of meditation in all situations is the finest conduct. Y dice, utilizar de forma hábil la verdad de la meditación en todas las situaciones es la mejor conducta. It means you begin always in any situation, whatever's occurring, you begin with the non-duality of appearance and emptiness. Lo que significa es que tú empiezas con cualquier situación, sea lo que sea, con la no dualidad de apariencia y vacuidad. The empty clarity of awareness reveals the empty manifestation of whatever is occurring.
La claridad vacía de la presencia revela la manifestación vacía de cualquier cosa que suceda. Therefore, in your interactions with other people, walking, talking, being at work, taking care of sick relatives, whatever is your daily experience, Entonces, don't stray from the illusory nature of what is occurring. Entonces, sea lo que sea que tú estés haciendo, ya sea andar, hablar, a cuidar a un enfermo, a un familiar enfermo, sea lo que sea, pues no te alejes de la presencia vacía, de la naturaleza ilusoria de todo lo que sucede. So, illusion, like the rainbow, is very precise Entonces, but ungraspable. la ilusión, como en el arco iris, es muy precisa pero inatrapable. So, say you have a conflict with your partner or a work colleague or your children. Digamos que tú tienes un conflicto con tu pareja o con un compañero de trabajo o con algún hijo o hija. You and they have different positions, different ways of interpreting what's going on. Tú y ellos pues tú tienes diferentes posiciones, posicionamientos, diferentes maneras de contemplar qué es lo que está pasando. All of these different positions are illusion. Todos estos posicionamientos distintos son They ilusiones. have precise shape, but no true essence. Tienen forma precisa, pero carecen de esencia verdadera. Your mental activity generates this pattern of opinion and interpretation, and their mental activity generates a different pattern of opinion. Tu propia actividad mental genera esta opinión, este patrón de interpretación y la actividad mental del otro genera su propia interpretación, su propio So patrón de you're interpretación. going to try to stab their mirage with your rainbow. Entonces tú estás intentando apuñalar su espejismo con tu arco iris. There is no actual substantial basis for the difference. No hay ninguna base real, sustantiva para marcar una The diferencia. difference is established because this is what I believe and you are wrong. La diferencia es porque esto es lo que yo creo y tú estás equivocado. In that moment, there is no illusion. En ese momento no hay ilusión. This is we call delusion, which is the belief that the illusion is real. Lo que hay es delusión, que es la creencia de que la ilusión es verdad. And so we can keep fighting and fighting and fighting because there is no end to this mental game. Y así podemos continuar luchando, luchando y luchando porque este juego mental no tiene final. So he's saying, be careful. You can have, and you will have, this precise specificity of how you manifest. Y él lo que te dice es, ten cuidado porque tú puedes tener la especificidad precisa de lo que se manifiesta. The way you walk, the way you talk, the kind of music you like, the kind of cooking you do. A la manera en la que tú andas, la manera en la que tú hablas, lo que a ti te gusta, la These are manera de cocinar patternings. que tú tienes, todo esto son patrones. These patternings, your portfolio of these particular patternings is niched within the huge infinite portfolio of all potential patternings. Estos patrones, este portfolio de tus interpretaciones está inserto de esto dentro de todo el patrón general de todas las interpretaciones. Oh, you might be very involved in politics. Por ejemplo, puedes estar muy implicado en política
you might be sure that the president is an idiot. Y puedes estar seguro de que el presidente es un idiota. Then you remember, oh, maybe next life I'm a cow. Y entonces quizás recuerdes, ay, quizá en la próxima vida yo sea una vaca. Then I won't be concerned about the president, only about the farmer. Entonces no me va a preocupar el presidente, solo me va a preocupar el granjero. And if I'm then born as an eagle, I won't need to worry about the farmer, but only the stupid people who try to steal eagles' eggs. Y si yo renazco como yo solo voy a estar preocupado, no me entero bien, solo voy a estar That is to preocupado say, my de opinions, which are so important because they define me, are relative to this particular situation, which is impermanent. es decir, mis opiniones que me definen a mí no son importantes porque son relativas a la situación en concreto. Son mi visión de la situación en concreto. This is why if we study across the different dharmayanas or vehicles, we can use each of these viewpoints to illuminate some of the blind spots that unfortunately our karma provides for us. Por eso es por lo que si nosotros estudiamos a través de todos los diferentes yanas, de los diferentes vehículos del Dharma, podemos iluminar todos los puntos ciegos que desafortunadamente nos proporciona nuestro karma, nuestra manera de ver. So the first point here is don't take yourself too seriously. Entonces, el primer punto aquí es no te tomes a ti mismo muy en serio. These opinions which you hold are something you hold. Estas opiniones que tienes es algo que tienes. You wouldn't have to hold them if they were part of you. Si no, no tendrías que tenerlas si fuesen parte de ti. I hold my glasses in my hand, Yo tengo mis gafas en mi mano, but I don't have to hold my hand in my hand. pero My hand is just my hand. yo no tengo que tener mi mano en mi mano, porque mi mano es simplemente mi mano. The glasses are added on to me. Las gafas son un añadido a mí. And so are my opinions. They are not intrinsic. Y también pasa así con mis opiniones, no son intrínsecas. So that's what he's indicating, that we need to bring the openness and clarity and deconstruction which we achieve in the meditation practice into every situation so that we don't get caught and limited, and this is the finest conduct. Y eso es lo que nos dice aquí, que tenemos que traer la visión y la claridad que nos aporta la meditación en cada situación, y entonces esa es la mejor conducta. Okay. So he says, may we live in the confidence of the view, meditation, and conduct. Y entonces dice que podamos tener confianza en esta visión, meditación y conducta. Confidence here means more like, may we be at home in the view, meditation, and conduct, so that it just flows through us without us having to remember it or bring it in a dualistic way. A que podamos tener confianza, aquí lo que se quiere decir es que nos sentamos a gusto, que nos sintamos como en casa, que nos sintamos tranquilos con esta visión, meditación y conducta, de manera que podamos tenerla en todas las situaciones que puedan surgir. Oh, in the next verse he says, all phenomena are apparitions of the mind. Entonces, en la siguiente estrofa empieza diciendo, todos los fenómenos son apariciones de la mente. Oh.
The word for phenomena here is dharma. It means that which is experienced. La palabra para fenómenos aquí es dharma, que quiere decir eso que es experiencia. That can be outer forms revealed to us through our senses, or it can be sensations in the body, memories, feelings, and so on. Eso puede ser formas externas que se revelan a nosotros a través de los sentidos, o pueden ser sensaciones, sentimientos, recuerdos y demás. All of them, whatever occurs, is like a dream, like something which arises in the mind and then is gone. Todos ellos, cualquier cosa que suceda, son como un sueño, surgen en la mente y luego se van. It's not that the mind is trying to show something. No es que la mente esté intentando mostrar algo. We are caught up in the notion of intention. Nosotros estamos atrapados en un océano de intención. So when you're a child, very often big people say, hey, what are you doing? That's not the way to do it. Entonces, cuando tú eres un niño, muy a menudo los mayores, los adultos te dicen, oye, ¿qué es lo que haces? Esa no es la manera correcta de There's a hacerlo. proper way to do it. What Hay is una, your intention? es la manera correcta de hacerlo. ¿Cuál es tu intención? And if you learn the right way and you apply yourself carefully, you will be successful. Y si tú aprendas la manera de hacerlo y la manera de aplicarlo, entonces vas a tener éxito. That's how you learn to change your bicycle tire when you get a puncture. Así es como tú aprendiste a cambiar la cámara de la rueda de tu bicicleta But cuando tiene un pinchazo. the mind is not like that. Pero la mente no es así. There's no one hidden in your mind, no special little essence of you as a person who is determining what's going to happen. No hay ninguna esencia interna dentro de ti, un pequeño tú ahí dentro que determine qué es lo que va a suceder. Everything arises as if in a dream, as if created by a magician. Todo surge como si fuera un sueño, como si fuese creado por un mago. There is occurrence, but no one is making the occurrence. Hay ocurrencias, hay cosas que suceden, pero no hay One term nadie que that's está used haciendo in que the suceda. Dzogchen text for the mind is Kunchi Jalpo, the king that does everything. El texto de Dzogchen sobre la mente es Kunchichampo, es decir, el rey que hace... que fue, no, But in fact, how does the king do everything? el rey que lo hace todo, pero en realidad, ¿cómo es que el By rey lo hace sitting on the todo? throne. Pues al sentándose en el trono. Everyone else is running around. You don't have a king without servants. Todo el mundo, todo el resto, todos los demás están corriendo por ahí, pero tú, The porque tú no king tienes just un rey sits sin and everything sirvientes. happens. El rey simplemente se sienta y todo It's the sucede. same in the big tantric mandalas. You have the central figure who sits in the middle of the mandala, and around there are all the servants and supporters and people of the different sections according to the purification of the 5 poisons. Es lo mismo And con, all these outer figures are doing things, but the central figure is not doing anything. es lo mismo con los mandalas de las deidades, en el que están sentados en el centro y alrededor están todas estas otras figuras que representan a los venenos, representan las virtudes y van por ahí haciendo cosas, pero la figura central no hace nada. This is a symbolic way of showing the non-duality of stillness and movement. Esto es una manera simbólica de mostrar la no dualidad de quietud y movimiento. So when you see the truth of this, then you see, oh, everything is unborn.
Entonces, cuando tú ves que esto es verdad, te das cuenta de que sí, todo es no nacido. If you look through the lens of relative truth, Si tú miras a través de la lente de la verdad all relativa, your possessions have some kind of history. de manera que todas tus posesiones tienen algún tipo de historia, You bought them somewhere or someone gave them to you. tú las compraste en algún lugar o alguien te las dio, Before that, they were made in a factory or imported into your country. y antes de eso, pues se las fabricó, se las hizo en una fábrica o fueron importadas a tu país. They come from somewhere, they stay somewhere, and when you're tired of them, you put them out into the rubbish and they vanish. Vinieron de algún lugar, permanecen en algún lugar y cuando ya no las necesitas las vas a colocar en la basura y se las van a llevar y van a desaparecer. They have a beginning, middle, and end. They are born, live, and then die. Tienen un principio, inicio y final, nacieron, vivieron y murieron. But when we see the non-duality or the non-separation or the non-contradiction of the open, empty ground and what appears, Pero cuando vemos la no dualidad o la inseparabilidad de la base abierta vacía y de lo que sucede, de lo que aparece, then when we stay with the direct presencing of what is occurring, entonces cuando nosotros permanecemos presentes de manera without directa a lo que mediating sucede, this through a conceptual framework, sin ningún marco conceptual que lo medie, we see that all of these formations are unborn. vemos que todas estas formaciones son no nacidas. On an outer level, that's because they exist within a field of dependent origination. They haven't taken on their own separated existence. En un nivel externo es porque han surgido de manera dependiente, es decir, no han tomado su propia existencia autónoma. That's the clearest view you can get if you're looking at them as something out there. Esa es la visión más clara que tú puedes obtener, como si tú estás mirándola como si fuesen algo que está ahí fuera. But when you open to Mahamudra or Dzogchen and you see the mind directly, Pero cuando tú te abres al Mahamudra o al Dzogchen y tú ves la mente directamente, that your mind is the source and the arena within which everything is happening, que tu mente es la fuente y el escenario en el que todo sucede, then directly you see everything is unborn. entonces tú ves de manera directa que todo es no nacido. And this unbornness indicates that they are like apparitions. Y este nacimiento indica que todos son apariciones. They haven't come from somewhere, they're not staying somewhere, they're not going anywhere. They No, are here and not here simultaneously. no han venido de ningún sitio, no permanecen en ningún sitio, no van a ningún sitio, están aquí y no aquí simultáneamente. So all phenomena, all experience is inseparable from the mind. They are the apparitions of the mind. Entonces todos los fenómenos, todos son apariciones de la mente, son fenómenos, son apariciones de la mente. And this leads into the second line. This mind is no truly existing mind, for the mind's essence is empty. Y esto nos conduce a la siguiente línea que dice, esta mente no existe de verdad, ya que la esencia de la mente está vacía. That is to say, when there is an experience, Es decir, cuando hay una experiencia, if our interpretation is, this is my experience, si mi interpretación es, esta es mi experiencia, then this felt sense of my experience
generates the delusion that I am a permanent existent and this experience is happening to me. Entonces, esta sensación sentida de mi experiencia genera la delusión de que yo existo y que esta experiencia me está sucediendo a mí. So this is delusion resting on the unexamined assumption that I exist. Esto es delusión que descansa sobre la suposición no examinada de But que yo when we existo. look for the mind, for example, using the 5 questions that we often do, does the mind have shape and color? Does it have a size? Does it come from somewhere, stay somewhere, go somewhere? Pero cuando nosotros buscamos la mente por ejemplo, con las 5 preguntas que normalmente hacemos, es decir, viene la mente de algún lugar, permanece en algún lugar, se va a algún lugar, tiene alguna forma, color, todo eso. Then we see, oh, I can't find my mind. Entonces nos damos cuenta de que, vaya, no podemos encontrar That nuestra doesn't mean mente. I don't have a mind, Eso no significa que yo no tenga una mente, or rather, it does mean I don't have a mind, o más bien sí significa no tengo una mente, because the mind itself is not something you can have. porque la mente en sí no es It's not a algo que tú puedas possession. tener, no es una posesión, It's not like anything else. no es como ninguna otra cosa, It's not a thing among things. no es una cosa dentro de cosas. The mind is empty, and yet it is illuminating. La mente es vacía y sin embargo está llena de iluminación. The mind we are aware that we have a mind because the mind's quality is clarity, showing, illuminating, luminosity, and emptiness. Nos percatamos de que tenemos una mente porque la mente es vacía, pero es luminosidad, es claridad. So then he says in the 3rd line, though it is empty, appearances occur without obstruction. Entonces dice en la 3ª línea, aunque esté vacía, las apariencias ocurren sin obstrucción. So this line is highlighting the middle way. Y este verso subraya el camino The medio. mind is empty, it doesn't exist, you can't find it as a thing. La mente es vacía, no existe, no puedes encontrarla como una cosa. And yet it's not oblivion, it's not nothing at all, because appearances occur without obstruction. Y sin embargo no es una aniquilación, no es nada en absoluto, porque las apariencias ocurren sin obstrucción. Without obstruction means that nothing is blocking thoughts. Sin obstrucción significa que nada bloquea los pensamientos. They just keep coming. Simplemente siguen saliendo. Why do they come? ¿Por qué vienen? It's in the very nature of the empty mind to show illusory forms. Es la propia naturaleza de la mente vacía mostrar formas What does vacías. this mean? ¿Y esto qué es lo que significa? It means that it is in the very nature of the empty mind to show empty forms. Significa que está en la propia naturaleza vacía de la mente mostrar formas vacías. But why? ¿Pero por qué? When I would ask Sialama this question, he would say, well, when you get enlightened, that can be the first question you have for the Buddha.
Bueno, pues cuando yo le preguntaba eso a Cerre Lama, me decía, vale, cuando tú te ilumines, esa será la primera pregunta que tú le puedes hacer al Buda. Because the key point, when you are struggling to understand this, Porque la cuestión clave es que cuando tú luchas por entender esto, is to see that you yourself have to find the middle way. es ver que tú por ti mismo tienes que encontrar el camino medio. Devotion is not enough with this kind of understanding. La devoción no es suficiente con este tipo de entendimiento. Oh, I'm sure it's true. This is the holy word of the Buddha. Yo estoy seguro, esta es la palabra sagrada del So Buda. we put the book on the altar and we light a lamp. Y entonces ponemos el libro en lo alto del altar y encendemos On the other una hand, if we vela. become very skeptical and intellectual and think that somehow we can investigate what the Buddha said, Pero then that's also not very helpful. por otro lado, si nos volvemos muy escépticos y pensamos que podemos investigar todo aquello que dijo el Buda, pues eso tampoco es muy útil. We have to put ourselves in the way of understanding. Tenemos que colocarnos a nosotros mismos en la manera del entendimiento. Oh, you can just, this evening, if you've got a little time, you just sit and don't do anything, just watch what's happening. Y bueno, nosotros podemos hacerlo esta noche si tienes un poquito de tiempo, simplemente siéntate y no hagas nada. When you don't try to direct or control your mind, you find many different thoughts, feelings, sensations arise. Cuando tú no intentas controlar de manera directa tu mente, tú te das cuenta que tienes muchos tipos de pensamientos, sensaciones que van en todas direcciones. And very often these thoughts or interpretations, they don't come as a full circle. Y muy a menudo estos pensamientos o interpretaciones no vienen como un círculo completo. You get half a thought and then there's a feeling and then some sensation and then something else and something else. Tú tienes medio pensamiento y luego una sensación y luego otra cosa y luego otra cosa. It doesn't stop. No para. It's not purposeful. No está lleno de propósito. No, this is the potential of the mind. Bueno, pues este es el potencial de la mente. The Tibetans have a word for this. They say rung bap, falling by itself or just tumbling out. Y los tibetanos dicen ram bap, es decir, que se cae por sí mismo, se cae rodando. No one is doing it. Nadie está haciendo eso. It's not for any purpose. No es por ningún The propósito. Dharmakaya is not God. El Dharmakaya no es Dios. It's not a big papa or mama who's wanting good things for everyone. No es un papá o mamá enorme que quiere cosas buenas para todos. However, from this unborn space of awareness, Sin embargo, you can be present with this flow of diverse potentials. desde este espacio abierto, no nacido de la presencia, tú puedes estar presente, tú puedes estar con todo lo que se muestra. It is as if you are in Hogwarts, the school of Harry Potter. Es como si tú estuvieses en Hogwarts, la escuela de Harry Potter. And you go into a room and the whole wall is covered with little wooden drawers with handles. Y tú entras en una habitación y tienes una pared de madera que está llena de pequeños cajones. And as you look, a drawer comes out, you see something, then it closes, then another drawer comes out, then another, and the doors are clang, 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 and things are appearing. Oh! Y entonces tú entras y de pronto sale
un cajón, se abre y te muestra una cosa y se cierra y de pronto sale otro cajón y se muestra otra cosa y de pronto se cierra y luego sale otro What does it cajón y mean? entonces va uno y otro y otro. ¿Y qué es lo que Nothing. significa eso? Nada. It's just the potential. Es simplemente el potencial. However, as you look, if you open to this display of the potential, Pero, sin embargo, si tú te abres al despliegue de este and then you potencial realize, oh, a button has come off my jacket. y luego tú te das cuenta de que, vaya, se me ha caído un botón de la chaqueta, So then I go to the drawer which has the thread and the needle, and I sew the button back on. entonces yo voy al cajón de donde está el hilo y al cajón donde está la aguja y lo coso. So this is the three kayas, or the three modes of the mind of the Buddha. Y estos son los tres kayas, son los tres modos de la mente o de los budas. The mind is open and empty. La mente es abierta, vacía. It is infinite potential arising randomly, able to take on endless forms. Es potencial infinito que es capaz de adoptar formas interminables. And according to circumstances, particular patterns of this potential will manifest for a while. Y de acuerdo a las circunstancias, patrones en particular de este potencial se van a manifestar adoptando diversas formas. So, for example, say Interpol, the international police. Por ejemplo, hablemos de la Interpol, de la Policía Internacional. We're looking for Dorji Trollo. Y imaginemos que ellos están buscando a Dorje Trollo. So they go to India, they go to the cemetery to try to track him down. Y entonces van a la India, van a los cementerios a intentar localizarlo. They interview some old yogi. Y interrogan a un yogi viejo que está por ahí. Yeah, he was here last year, but he's gone over there now. He has a different name now, Soki Dorji. Y dice, no, sí, estuvo aquí el año pasado, pero ya se fue, y ahora tiene otro nombre, ahora se llama de otra manera. So the police are going all over India, and every time they get to the place, he's already gone with a new name. Y entonces, This international criminal with endless aliases. Y entonces van por toda India y cada vez que se acercan al rastro, encuentran que ya ha cambiado y que ya tiene otro nombre. Y entonces van detrás de este criminal internacional con un montón de alias, con un montón de nombres. So the police are thinking, who is the real Padmasambhava? Y entonces la policía se pone a pensar, pero bueno, ¿quién es el Padmasambhava verdadero? And then Yeshe Sogyal comes and says, listen, guys, he's not real. Y entonces Geshe Sogyal dice, oye, chicos, escuchad, no es real. He's good at kissing, but he's not real. Es muy bueno besando, pero no es real. So this is how it is. The Bueno. Nirmanakaya manifests in situations and then is not in the situation. As the situation dissolves, that particular patterning of our potential dissolves with it. Y así es como es, el Nirmanakaya se manifiesta en las situaciones y luego se disuelve, cuando el patrón surge, se disuelve. The problem for us is that our ego is an attempt to fabricate, to construct a permanent identity. El problema es que nuestro ego es un intento de asegurar, de fabricar una identidad permanente. So, in fact, we are dynamic and emergent, not fixed and predictive.
Así que en realidad nosotros somos dinámicos y emergentes, no somos fijos ni predecibles. So then finally in the fourth line, he says, fully investigating this, may we cut off the source of the reified ground. Y luego en el cuarto verso de esta estrofa termina diciendo, investigando por completo esto, podemos cortar la fuente de la base So reificada. this is he's coming more directly to the Mahamudra teaching in this verse. Y en este verso, pues ya está llegando más directamente a la Firstly, enseñanza del he's saying, Mahamudra. everything you see, everything that seems to be outside you, everything that seems to be your body, these are only apparitions. They are only experiences in the mind. Y en primer lugar, lo que nos dice es que todo lo que tú ves, todo lo que aparece en tu mente no son más que apariciones. Son apariciones en tu mente. So he's saying, if you look on the object side, there are no substantial objects. Lo que dice es, si tú miras al lado del objeto, no hay objetos sustantivos. Then in the second line, he's saying, if you look to the subject side, I, me, myself, Y en el segundo verso dice, si tú miras al lado del sujeto, yo, mí, yo then mismo, also you can't find the subject. pues entonces ahí tampoco puedes encontrar el sujeto. The first line has empty appearance. The second line has empty clarity. Primer verso tiene apariencia vacía, el segundo verso And the third tiene line claridad is the vacía non-duality of these two. y el Although the tercer mind is verso, empty, the flow of experience is unobstructed. It doesn't ay, stop. y el tercer verso es la no dualidad de estos dos. Y entonces, aunque ambos sean vacías, las apariencias ocurren sin obstrucción. In the fourth line is saying, dear ones, precious ones, this is not theory. This is not something to memorize. This is not something to tattoo on your arm. This is to be used as a map and a compass and a torch to investigate your own experience. Y el cuarto verso de esta estrofa nos dice, queridos, amados, esto no es teoría, esto no es algo, no es algo que haya que memorizar, no es algo que tengas que tatuarte en el brazo. Esto es una linterna con la que debes alumbrar a tu Object is realidad y tu empty, vida. subject is empty, and the ground which reveals the interplay of subject and object is empty. El objeto es vacío, el sujeto es vacío y la base que da lugar al sujeto y objeto es vacía. When you see this, you cut off the source of the reified ground. Cuando tú ves esto, tú cortas la fuente de la base reificada, de la base The cosificada. reified ground is the delusion I exist. La base cosificada es la delusión, el engaño de que yo existo, I am. yo soy, This is me. este soy yo. So then we have to look, okay, Mr. Marvelous, Intelligent, Know-All Person. Vale, pues What, entonces tenemos que decir, vale, señor maravilloso y que un sábelo todo. what thought will arise in your mind in 1 minute's time? ¿Qué pensamiento va a surgir en tu mente dentro de un minuto? We don't know. No sabemos. But you are the king of the world. You are the owner of your mind. It's Pero, your territory. pero And tú you eres don't know el what's rey, going on. pero tú eres el rey del mundo, tú eres el amo del territorio. ¿Tú no sabes qué es lo que va a pasar? By looking in this way, you see the falsity of the proposition that I am the master. Mirando de esta manera, tú ves la falsedad de la afirmación de yo soy el amo.
This is the child who has become an orphan. Este es el hijo que se ha vuelto un huérfano, se ha convertido en un huérfano. The child has separated from the mother. El hijo se ha separado de la madre. The empty mother gives birth or non-birth to the empty child. La madre vacía da a luz o no da a luz al hijo vacío. But when the orphan is separated from the mother and has no remembrance of the mother, Pero cuando el huérfano se separa de la madre y ya no se acuerda de la madre, then it constructs its own sense of separate individual identity. entonces construye toda su sensación de una entidad This is a separada. survival technique Y es como una técnica de to supervivencia. assert I exist. Afirmar yo existo. I like, I don't like. Me gusta, no me gusta. I want, I don't want. Quiero, no quiero. And so this ego self wanders alone in the world, trying to find the right patterning of outer objects that will be harmonic with its own sense of its internal patterning. Y entonces este yo ego va por ahí en el mundo intentando encontrar aquellos patrones que sean armónicos con su propia interpretación de cómo es ese yo ego. And so we see expressed in many texts, may the mother and son or the mother and child meet together. Y entonces vemos en un montón de textos que ojalá que la madre y el hijo puedan reunirse. When the child recognizes the mother, it knows, oh, this is my true family. Cuando el hijo reconoce a la madre, pues reconoce, esta es mi All the familia verdadera. stories of my identity, which I formulated on my own, trying to make sense of life, they are irrelevant. They have no profound meaning because I belong to this family. A todas las historias que yo he construido para intentar darle sentido a mi vida, todas son equivocadas porque yo pertenezco a esta familia, esta es mi familia verdadera. And in that way, the emptiness of the energy of the mind and the emptiness of the mind itself are reconciled, are non-dual, are not in opposition. Y de esa manera la energía de la propia mente y la propia mente son reconciliadas, se ven que no están en oposición. And so everything has the true ground, Y entonces todo tiene la base verdadera, which is ungraspable emptiness. que es la vacuidad inaprehensible, This is a inatrapable. great mystery. Esto es un gran misterio. This cannot be understood through concepts, Esto no se puede entender a través de pensamientos, but it is our intrinsic presence there from the very beginning. sino que es nuestra propia presencia que está ahí desde el mismo principio. Even when you have been miserable or lonely or sad or angry, Incluso in these cuando, moments, it was nothing other than the energy of the ground. incluso cuando te has sentido perdido y horrible y solitario y muy triste, todo eso no ha sido más que la energía de la propia base vacía. The potential of the ground manifesting in a dualistic field or dualized field, reacting to provocations, creates many difficult situations. El potencial de la mente reaccionando a diferentes tipos de cambios en el campo, a diferentes tipos de provocaciones, pues puede producir
todo tipo de situaciones difíciles. Everybody is looking for belonging. Todo el mundo busca pertenecer. This is the basis of nationalism. Esta es la base del nacionalismo. These kinds of belonging based on identity, always operate on the cusp of inclusion, exclusion. Este tipo de identidad, de pertenencia basada, perdón, este tipo de pertenencia basada en la identidad, pues siempre está en el punto de inflexión de inclusión o exclusión. Where do we belong? ¿Dónde pertenecemos? In many prisons, I have heard both in South Africa and in many South American countries, prisoners join gangs and then have tattoos on their hands and on their face, neck, and so on, that show their gang membership. Por todos sitios, en Sudáfrica, en América del Sur, por varios sitios. Sé que hay personas en las prisiones, en las cárceles, que se unen a bandas y se tatúan símbolos en la cara, en las manos, en el cuello, para mostrar que son parte de la banda, que pertenecen This is like driving a car without a reverse gear. Esto es como conducir un coche sin marcha atrás. You can't go back. No puedes volver. Your identity shows on your face. Tu identidad se muestra en tu cara. And so your friends will support you, but your enemies will attack you. Y entonces tus amigos te van a apoyar, pero tus enemigos te van a atacar. By belonging to this gang, you place yourself in hostility towards the members of the other gangs. Al pertenecer a esta banda, tú te colocas en oposición a los miembros de esa otra banda. This is in the nature of relative belonging. Esto está en la naturaleza de la pertenencia This relativa. is the law of mutual exclusion. Esta es la ley de la exclusión mutua. I am this because I am not that. Yo soy esto porque no soy aquello. Because I am this, I cannot be that. Y puesto que yo no soy esto, no puedo ser aquello. But the great mother, the great ground, the infinite openness welcomes all children. Pero la gran madre, la gran base, acoge a todos los Your niños, a todos belonging los to hijos. the ground is intrinsic in your own empty basis. Tu pertenencia a la base forma parte de tu propio ser. The child is hidden from the mother by the development of its personality. El hijo se oculta de su madre al desarrollar su propia personalidad. In psychology, we look at the developmental stages of separation, of individuation, of becoming your own adult person. En psicología, nosotros, bueno, en psicología nos ocupamos de la psicosis, de la individualización, perdón, de la individualización, de You have to volverte leave una home persona and find your individual, own way in the world. adulta, de salir de casa, de buscar tu propio camino en el mundo. But what this text is saying, before you leave home, what is home? Pero lo que este texto nos dice es, oye, antes de que dejes la casa, ¿qué es la casa? Look, ¿Qué es el hogar? where do you come from? Antes de que dejes el hogar, ¿qué es el hogar? ¿De dónde vienes? What is the mother? ¿Qué es la madre? I was born out of a space in my mother's body. Yo nací a partir de un espacio en el cuerpo de mi madre. I came from her womb. Yo vine de su útero. In Sanskrit, they call it the bhaga. And the bhaga means space, like the Dharmadhatu. En sánscrito se llama vaga, es decir, y eso significa espacio, como en el Dharmadhatu. If we see the empty ground
and that we are the display or the emanation or the blossoming of the empty ground, then we are the empty flowers of emptiness. Si nosotros vemos que viene de la base vacía, de la base vacía, entonces nosotros somos el florecimiento vacío que surge de esa base vacía. Now in England, it's coming into winter time. Ahora en Inglaterra estamos llegando al The invierno. flowers in the garden start to wilt, to fall down, and then they go to sleep in the ground, in the bulb. Las flores en el jardín empiezan a marchitarse y a caerse y a quedarse dormidas durante todo el invierno en forma de bulbo en When la springtime tierra. comes, again, the bulb puts forth some green shoot and starts to grow in interaction with the weather. Y cuando llegue la primavera de nuevo, el bulbo va a empezar a crecer, va a tener su brote y a empezar a interaccionar con lo exterior, con el But tiempo this is the same meteorológico. for us. Y es lo mismo con nosotros. Now I'm coming into my winter. Y ahora yo estoy llegando a mi invierno. My life energy is going down a little bit. Mi energía vital está descendiendo un poco Then I will die. y luego moriré. Not oblivion, No es una aniquilación, but also not the continuity of James from Glasgow. pero tampoco es la continuidad de James de Glasgow. The energy goes back into its own ground, La, infinite emptiness, la energía vuelve a su propia base, la vacuidad infinita, in the transitional phase of the Dharmata. y la fase transicional del Dharmata. All the constructions of this life dissolve in space. Todas las construcciones de esta vida se disuelven en el espacio. And then, due to causes and conditions, manifestation arises again. Y de nuevo, debido a causas y condiciones, se vuelven a manifestar, vuelven So a when we surgir die, we manifestaciones. go from form and emptiness into just emptiness. And then from just emptiness, we go into form and emptiness. Porque de forma y vacuidad volvemos a solo vacuidad, y de solo vacuidad volvemos a forma y vacuidad. Okay, so that's the end on the text for today. And we'll have the break now and come back at 1:45, and then do the refuge and bodhicitta. Vale, pues este es el final del texto por hoy y volvemos a las -15 y hacemos refugio y bodhicitta. Good. Bien.